Soy la joven más presumida de la familia adinerada. Cuando mi pobre prometido llamó a mi puerta, la hija de mi niñera hizo todo lo posible por convencerme de que cancelara el compromiso. Justo cuando estaba a punto de aceptar, de repente aparecieron barcazas ante mis ojos. Jaja, la protagonista es muy intrigante. Engañó a la joven para que cancelara el compromiso y luego ayudó en privado al protagonista. Solo porque sabía que el protagonista se convertiría en la persona más rica del mundo. El protagonista masculino es extremadamente leal. Se casó con la protagonista femenina en agradecimiento por su bondad pasada y la convirtió en una de las mujeres más honorables del mundo. La joven se declaró en bancarrota, tuvo que venderse para pagar las deudas y finalmente fue víctima de abusos y murió. Me quedé impactada y luego furiosa. Nadie puede quitarme la oportunidad de ser inmensamente rica. Así que ante la mirada furiosa de la hija de mi niñera, detuve con urgencia al protagonista masculino, que estaba a punto de irse decepcionado, y le dije, puedo dejarte a mi lado, pero acabas de jurar lealtad para toda la vida. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Suscríbete para leer novelas maravillosas todos los días. Ahora empieza la historia. Justo ahora mi prometido rural, que estaba comprometido con un bebé, llamó a mi puerta. El adolescente medía más de 1,8 metros, pero llevaba pantalones cortos que le quedaban demasiado grandes. Los puños eran un poco cortos. Sus tobillos, rubios y delgados, se dejaban ver a regañadientes. Al bajar la vista, llevaba unas zapatillas blancas de lona, casi deshilachadas por el lavado. Parecían bastante viejos. Sentí desdén en el corazón. Levanté la mirada y la fijé en el rostro nervioso del adolescente. ¿Qué acabas de decir? Y mi pregunta casual presionó mucho al adolescente. Se tiró nerviosamente del dobladillo de la ropa y repitió con dificultad lo que acababa de decir. Quiero pedirte que me patrocines para terminar la preparatoria. Porque sí. Tenemos un compromiso para tener un bebé. Más tarde. Encontraré la manera de pagarte. Tras decir eso, el adolescente bajó la mirada rápidamente, como un perro callejero esperando la decisión de su amo. Con un aire de abatimiento antes de que pudiera hablar, mi niñera personal, Betty, se acercó a mi oído y dijo. Señorita Elvis. Se lo dije. Este supuesto compromiso de bebé es inaceptable. Tuvo el descaro de venir aquí a pedir dinero antes del compromiso oficial. ¿Quién sabe lo insaciable que será en el futuro, a diferencia de Elvis? Que siempre piensa en ti. Puedes aprovechar esta oportunidad para cancelar el compromiso con el viejo maestro. Así no tendrá motivos para impedirte estar con Elvis. Acepté totalmente. Justo cuando estaba a punto de hablar con ella, aparecieron barcazas ante mis ojos. El protagonista masculino da mucha pena. Finalmente se armó de valor para pedirle ayuda a la joven, pero no sabía que solo sería rechazado. El protagonista masculino es orgulloso e inflexible. Si no estuviera desesperado, jamás usaría el compromiso del bebé como moneda de cambio para pedir dinero. Ja ja ja. La protagonista es muy intrigante. Engañó a la joven para que cancelara el compromiso y luego ayudó en secreto al protagonista, solo porque sabía que este era un dragón oculto. Quería devolverle el favor. La joven se declaró en bancarrota, tuvo que venderse para saldar las deudas, y finalmente se dejó manipular y murió. En ese momento me quedé impactado, pero más que eso, sentí que era absurdo. Yo, Cecilia, soy la joven más ambiciosa de la familia adinerada de Ciudad. En las barcazas se decía que una niñera me engañaría y acabaría muriendo miserablemente. ¿Es broma? Sin embargo, en cuanto me vino a la mente esta idea, vi cómo las barcazas se revitalizaban. En esta novela, el personaje de la joven es el que más me gusta. Es ambiciosa y egocéntrica. Lo cual me gusta de una protagonista femenina fuerte. La protagonista femenina aprovechó esto e intervino con éxito en la relación entre el protagonista masculino y la joven. De lo contrario, la joven se habría convertido en la esposa de la persona más rica del mundo. Me quedé mirando fijamente las palabras «la persona más rica del mundo», y la conmoción en mi corazón se transformó en una gran ira. ¿Una simple niñera realmente quiere quitarme la oportunidad de convertirme en la persona más rica? Para nada. Después de que Betty me susurrara,
se volvió hacia el adolescente y le dijo con condescendencia: nuestra jovencita siempre solo habla de intereses e ignora los sentimientos. En cuanto al compromiso del bebé, ¿crees que a nuestra joven le importa? Es solo una broma de la generación mayor. Si aún te da vergüenza, vete rápido. No te quedes aquí como un mendigo. La actitud de Betty era mala, pero sus palabras revelaron mi arrogancia. El adolescente ya estaba cohibido. Tras escuchar estas palabras, se sintió aún más humillado. Apretó los puños con fuerza y hundió la cabeza, preparándose para irse. En ese momento le grité con urgencia: «para». Me levanté lentamente del sofá y caminé directo hacia el adolescente. Con una mirada penetrante y escrutadora, emanaba un aura que dejaba claro que no era alguien con quien se pudiera jugar. Al ver esto, Betty pensó que iba a lidiar con él y siguió esforzándose al máximo para arruinar mi imagen ante él. Te dijeron que te fueras. Pero no lo hiciste. Ahora la joven tiene que lidiar contigo. No te saldrás con la tuya. Tras decir eso, me miró fijamente, esperando que humillara severamente al adolescente. Quería actuar como confidente para consolar al adolescente tras su decepción y ganarse su favor. Desafortunadamente no le di esa oportunidad. Me acerqué al adolescente y le dije: accedo a tu petición e incluso puedo cubrir todos los gastos de tus estudios universitarios. Pero tengo una condición. Al oír esto, el rostro de Betty se quedó paralizado. Señorita. Ignoré su sorpresa y me quedé mirando con indiferencia la espalda del adolescente, esperando su decisión. ¿Qué? El adolescente no se dio la vuelta, obviamente. No tenía ninguna esperanza. Al instante siguiente dije: odio a la gente infiel. Ya que tomaste mi dinero, me perteneces. Debes serme fiel de corazón toda la vida, y no puedes traicionarme ni desobedecerme. De lo contrario, nunca te perdonaré. Mi actitud era altiva y mis palabras contenían una amenaza. Pero el adolescente lo aceptó sin dudarlo y juró garantizarlo. Juro serte fiel de corazón toda la vida, sin traicionarte ni desobedecerte. De lo contrario, moriré sin un lugar donde enterrarme. No sé por qué cambió la trama, pero la joven es muy previsora. La moral del protagonista masculino es increíblemente alta. Una vez que hace una promesa, la cumple toda la vida. Miré las barcazas, luego aparté la mirada con satisfacción y le ordené al mayordomo: bájalo y acomódalo. Vi a Damien irse, pero los gritos de insatisfacción de Betty resonaron en mis oídos. Señorita, usted se quedó con Damien. ¿Ha pensado en cómo explicárselo a Elvis? Simplemente aceptó su cariño, aunque sea obstinada. No debería ser tan hipócrita. Parecía indignada y sus ojos, al mirarme, reflejaban una evidente condena. No estaba enfadado. Repliqué con calma. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a decirme qué hacer? Con esta frase tan ligera, Betty se quedó sin palabras. Parecía triste, como si se hubiera comido una mosca. Genial. La señorita la regañó. Hace tiempo que no me cae bien. Toda la familia de la protagonista femenina confía en que la joven tenga una vida superior, pero ella, en secreto, causa problemas. ¿Qué la diferencia de una persona desagradecida? Sí, no necesitamos una protagonista femenina con una visión errónea del bien y del mal. Los Bargy estaban llenos de aprobación. Curvé los labios y me marché feliz, dejando a Betty sola. Mirándome con resentimiento. Betty es hija de mi niñera, pero ha vivido conmigo desde pequeña. Goza de un estatus mucho más alto que la gente común. Es solo porque su padre me defendió cuando estaba en peligro. Yo estaba a salvo, pero él quedó parapléjico por eso. Al verlo agonizar en la cama del hospital, le pregunté: ¿cómo quieres que te lo pague? El padre de Betty dijo: no pido nada más. Solo espero que mi esposa y mi hija puedan vivir sin preocuparse por la comida y la ropa. Solo entonces lo supe. La razón por la que el padre de Betty arriesgó su vida para evitar el desastre por mí fue que ya tenía una enfermedad terminal. Él sacrificó su vida con determinación para asegurar un futuro brillante para su esposa e hija. Los hechos han demostrado que lo logró. Con esta gracia salvadora ante mí, aunque sé por las barcazas que Betty tiene segundas intenciones, no puedo abandonarla fácilmente. De lo contrario, me enfrentaré a duras críticas del mundo exterior.
Betty también lo sabe. Al día siguiente vino a disculparse conmigo. Señorita, me equivoqué. No debí haberle hablado tan duramente ayer. Betty parecía sincera, como si estuviera muy arrepentida. Antes, lo habría dejado pasar. Pero esta vez, dije con naturalidad, ¿eso es todo? Y no debí haber adivinado sus intenciones sin permiso. Dijo vacilante. Lo rechacé de plano. Te equivocas. La cara de Betty se quedó paralizada. Me incliné hacia adelante y le di una palmadita en la cara, recordándole, Betty, aunque tu padre me tiene en alta estima, tu estatus es solo el de una niñera. A quién me gusta ni a quién elijo no es asunto tuyo. ¿Cómo te atreves a interferir? Había una fuerte advertencia en mis palabras. Betty se sintió avergonzada y bajó la cabeza, conteniendo un sollozo mientras decía, lo siento, señorita, no lo volveré a hacer. Su disculpa parecía sincera. Pero en realidad, se escondía en ella renuencia y humillación. Esta renuencia y humillación finalmente se convirtieron en resentimiento y rabia hacia mí. ¿Y qué? Betty me hizo infeliz. Me vengaré ahora mismo. Betty se mantuvo encorvada por un buen rato, hasta que apenas pudo sostenerse y su cuerpo débil tembló levemente. Entonces dije con pereza, bueno, ¿por qué hablas tan en serio? Solo bromeaba contigo. Esta vez Betty fue más lista. Ella forzó una sonrisa y dijo, no, señorita, no se equivoca. Es solo que no sabía cuál era mi lugar. Me alegra que lo sepa. Saludé con la mano. Ve a descansar. ¿No vas mañana al hospital a ver a tu padre? Betty me hizo una reverencia respetuosa y se fue. La protagonista femenina es intolerante. Tras ser humillada por la joven hoy, seguro que encontrará la manera de vengarse. ¿No podríamos simplemente echarla? A la de arriba. Me temo que no es posible. La protagonista femenina es conocida como la hija de quien salvó la vida de la joven. Los barqueros discutían acaloradamente. También pensaba, ¿hay alguna manera de evitar futuros problemas? Odio esta sensación de pasividad. Justo cuando estaba preocupado, llegó el mayordomo. Me entregó un documento. Señorita, esto es lo que me pidió que investigara. Siempre he tenido curiosidad. Damien como protagonista masculino, es un genio. ¿Qué demonios lo hizo quebrantar su orgullo y usar un compromiso infantil prescindible para pedirme ayuda? Hasta que vi con mis propios ojos la miserable situación de su hogar. El callejón era estrecho y oscuro. En los muros bajos y ruinosos a ambos lados crecía la yedra. Acababa de llover. Había charcos por todo el terreno irregular. Lo pisé. De repente salpicó barro. Me ensució la falda blanca como la nieve. El mayordomo frunció el ceño y sugirió. Señorita, ¿por qué no me deja ir? Puede esperar en el coche. No hace falta. Me negué. Cuando se trata de ganarse el corazón de la gente, es mejor hacerlo personalmente. Soportando la incomodidad, me levanté la falda y seguí caminando. Pronto. Llegué a la puerta de Damien. Su anciana abuela luchaba por agacharse en el suelo. Lavaba la ropa con sus manos cetrinas y huesudas. La información demostraba que la madre de Damien no tenía suerte en el amor. Tras ser estafada y despojada de todas sus propiedades por su marido jugador, quedó completamente decepcionada en el amor. Incluso odiaba a su propio hijo. En el frío invierno, el pequeño Damien fue arrojado a la basura, donde casi muere congelado. Su abuela, tambaleándose, lo cargó a casa paso a paso y lo crió con cucharadas de sopa de arroz. Hasta ahora, su madre nunca ha cumplido con su responsabilidad como madre. En cambio, ha malgastado todos los bienes familiares. Entre ellos estaba el dinero que su abuela había ahorrado con tanto esfuerzo para tratar a su tía con ella. Damien pensó una vez en dejar la escuela y trabajar, pero su abuela lo despertó de un golpe y lo regañó. Es mi responsabilidad, no la tuya. ¿Cómo puedes arruinar tu vida por ella? No te preocupes. No dejaré que nadie te hunda. Cuando muera, me llevaré a tu tía conmigo. Cuando Damien estaba desesperado, de repente recordó la existencia de este compromiso de bebé. Tuvo el descaro de venir a mi puerta. Chica.
¿Quién eres? Me quedé un buen rato en la entrada del callejón, hasta que la abuela notó mi presencia. Le sonreí con una sonrisa perfecta y tomé la iniciativa de acercarme. Me presenté. Abuela. Soy Cecilia. Al oír este nombre se sorprendió un poco. ¿Has crecido? Tarareé y miré la montaña de ropa a sus pies. De inmediato el guardaespaldas comprendió y se adelantó para tomar la tabla de lavar y el lavadero, con la intención de encargarse de su trabajo. Su familia era tan pobre que no podían permitirse una lavadora. Tenían que lavar la ropa de la forma más rudimentaria. La abuela, un poco perdida, declinó la oferta cortésmente. No. No. Puedo hacerlo yo mismo. Cuando Damien regresó, vio esta escena. ¿Qué le haces a mi abuela? Por el ángulo. Malinterpretó que el guardaespaldas tenía malas intenciones hacia su abuela. Se acercó rápidamente y protegió firmemente a su abuela, con la mirada vigilante y la postura de guardia. Era completamente diferente de la apariencia obediente que mostró cuando dijo que me sería leal el otro día. Parecía que sus garras no estaban bien pulidas. Lo miré en silencio, nuestras miradas enfrascadas en una batalla, ninguno dispuesto a ceder. ¿Van a tener un malentendido? Por favor, no seas cruel. La joven detesta que la provoquen, pero el protagonista masculino es demasiado cauteloso con su abuela y su tía. Justo cuando los barqueros pensaban que habría una ruptura entre nosotros, la abuela lo apartó y lo regañó. El hombre de la joven solo estaba siendo amable y me ayudaba a lavar la ropa. ¿Por qué estás tan emocionado? Solo entonces Damien se dio cuenta de que el guardaespaldas sostenía ropa vieja. Se quedó sin palabras. Pero no quería escuchar su explicación. Me giré con una expresión fría. Antes de subir al coche le ordené al mayordomo que le retirara todos los privilegios a Damien. En un instante la vida de Damien se desvaneció. Pero como decían los barqueros, su moral era altísima. Si fuera alguien de mente estrecha, ya habría guardado rencor. No solo no lo hacía, sino que era extremadamente culpable. Estaba pensando firmemente en admitir su error y disculparse conmigo, pero éramos de clases diferentes. Si no tomaba la iniciativa de conocerlo, no podía saber dónde estaba. A veces cuando nos encontrábamos en la escuela, se animaba a hablar conmigo. Pero yo era como una reina rodeada de tanta gente. Un grupo de personas se reunía rápidamente a mi alrededor y lo empujaba a un rincón discreto. Entonces solo podía observar cómo me dejaban como una reina, y solo podía mirar mi espalda, sola, fuera de su alcance. Betty era como un fantasma, acercándose silenciosamente por detrás y diciendo, «Mira, Cecilia está de tan mal humor. En un instante puede hacerte sentir en el cielo y al siguiente enviarte al infierno». Además, Cecilia prioriza el lucro sobre el afecto. Ya tiene a su lado al joven amo Elvis, quien es un buen partido para ella. Nunca le gustarás. Maldita sea. La protagonista femenina está intentando sembrar discordia otra vez. La señorita. Por favor, vete y no dejes que su plan triunfe. Los barqueros estaban preocupados por mí, pero a mí me era indiferente. Teníamos un acuerdo. Yo doy el dinero y él me da su lealtad. Si se volvía inquieto y se dejaba influenciar fácilmente por mi negligencia, demostraría que no era tan bueno, y yo trato bien a quienes me son infieles. Preferiría morir antes que ceder. Por suerte, Damien no me decepcionó. Me miró y dijo, ¿y qué? Estoy dispuesto a soportarlo. La joven oyó eso. La confesión más leal del cachorro. Los Bargy estaban locos por nuestra relación. Sonreí con satisfacción y me di la vuelta para irme. Desde que Damien reveló sus verdaderos sentimientos, los Bargy todos los días decían, haz las paces. Te lo ruego. Pero aún no era el momento adecuado. Ese día, después de la escuela, en cuanto subí al coche, los Bargy dijeron de repente ayuda. Señorita. El protagonista está sufriendo acoso en el baño. ¿Qué? Me quedé en shock. Inmediatamente me llevé a los guardaespaldas y regresé a la escuela. Nublado, no. Una escuela secundaria era una escuela de élite. Abarcaba un área extensa. Tardó un tiempo en encontrarlo.
Cuando llegué a Damien ya lo habían golpeado. Alguien le pisó la espalda, la cintura y piernas. Estaba firmemente reprimido y no tenía fuerzas para defenderse. El líder se agachó frente a él y giró la cara para mirarlo. Con razón la señorita Cecilia hizo una excepción y te mantuvo. Tienes una cara muy especial. ¿Pero quién le dijo a tu rival que fuera el joven maestro G? Mientras hablaba, sacó una daga. Dime, ¿por dónde empiezo? La hoja brillaba. Reflejaba la mirada furiosa del adolescente. El hombre advirtió, piensa en tu familia antes de resistirte. ¿Qué es más importante, ellos o tu cara? Al oír esto, los músculos tensos de Damien se relajaron de repente. ¡Qué buen chico! El hombre sonrió triunfante. Hizo un gesto con la daga. Justo cuando la hoja estaba a punto de caer, llegué con los guardaespaldas y detuve a tiempo la intimidación unilateral. El hombre levantó la vista y se sobresaltó al verme. La daga cayó con un ruido metálico. El grupo temblaba. Señorita Cecilia. Señorita Cecilia. ¿Cuándo se atrevió a tocar a alguien que me pertenece? Miedo a mi ira. Revelaron honestamente quién era la mente maestra. La señorita Cecilia. Fue una orden del joven maestro G. Elvis. Muy bien. Me burlé. Todos. Piérdanse. De repente el grupo sintió como si los hubieran perdonado y huyó a toda prisa. Solo Damien, cubierto de heridas, quedó en el lugar. Lo miré y le dije al mayordomo, cuídalo. Cuando me di la vuelta, alguien me agarró el dobladillo del vestido por detrás. Me disgustó. Quita tus sucias manos. A Damien le dolió profundamente el asco en mis ojos. Solo quiero disculparme. Te entendí mal la última vez. Si me importara esto todo el tiempo. Me llevarías a la muerte tarde o temprano. Solo Damien me guardó rencor de principio a fin. Se dio cuenta de algo y bajó sus largas pestañas con desaliento. Mi pobre pareja tiene un destino difícil. ¿Por qué no se han reconciliado todavía? Los Barry ansiaban que nuestra relación se desarrollara. Pero yo era una mujer de negocios. Nunca haría un negocio que perdiera. Quería que Damien se sometiera a mí. Tanto física como mentalmente. Después de este incidente de acoso, mi relación con Damien no mejoró. Al contrario. Lo llevé a la habitación de servicio más apartada. Pero en privado. Ordené que llevaran a su abuela y a su tía al hospital para que las atendieran. El mayordomo le contó todo a Damien. La joven es simplemente fría. De hecho, tiene un corazón más tierno que nadie. Su abuela y su tía eran los puntos débiles de Damien. Si las controlara. Pude controlar a Damien. Tras escuchar las palabras del mayordomo, su corazón se conmocionó. Por favor, dale las gracias a la joven de mi parte. Pero Betty no conocía la historia. Pensó que lo había abandonado por completo y, hipócritamente, vino a visitarme. Señorita. La última vez cuando salvaste a Damien en el baño, prácticamente admitiste públicamente que era tu prometido. Ahora que lo obligaste a vivir allí, ¿no es demasiado injusto para él? Me acabo de dar cuenta de que Betty era una actriz pésima. Creyó tener una oportunidad y vino a probar mi actitud. La complacencia en sus ojos no se disimuló. La miré. ¿Quieres cambiar de lugar con él? Su rostro se congeló. Y forzó una sonrisa. Joel, no quise decir eso. Entonces cállate. Jugaba tranquilamente con mi manicura recién hecha. Recuerda tu lugar y no te metas en nada. Mi paciencia era limitada. El favor de salvarme la vida no podía ser una carta de salvación para siempre. Desafortunadamente Betty no se rendía. Esa noche, a propósito, le envié a Damien la comida más cutre. Era incluso peor que la comida para cerdos. A través de las cámaras de vigilancia, vi al adolescente recogerlo tranquilamente y a punto de comérselo. En el momento crítico, Betty salió corriendo enojada y golpeó la comida. Está toda podrida. No puedes comerla. Miró el desorden en el suelo.
Y una mirada de angustia apareció en sus ojos. Aunque a la joven no le gustes. No debería tratarte así. Cierto. El adolescente bajó las pestañas. Y su voz era baja e indiferente. Ella no. Pero Betty vivía obstinadamente en su propia ilusión. Sacó una exquisita lonchera. Al levantar la tapa, se desprendía un rico aroma. Sostenía un tazón de gachas de nido de pájaro con movimiento propio. No temas que la joven te ataque. Seré tu mayor apoyo. Ingenuamente creyó que podría mover a Damien. Pero Damien retrocedió medio paso. Y el dobladillo de su ropa formó un arco frío. Gracias. Pero no. Estoy bien. Betty estaba en un estado de locura y siguió adelante. No. Lo necesitas. Damien, ambos estamos pasando por momentos difíciles. Solo yo entiendo el dolor de tener a tu familia destruida y quedarte sin hogar. Familia destruida. Sin hogar. Damien de repente se rió. ¿Estás seguro? Que yo sepa. Tu madre vive en la residencia de ancianos más cara y lujosa de la capital. Tu hermana estudia en el extranjero. Y la joven paga su matrícula y sus gastos de manutención. Y tú, que has estado a su lado desde la infancia. Eres incluso más alta que los demás. Ahora que dices esto, ¿quieres morder la mano que te alimenta? Damien la miró fijamente. Betty se sintió culpable bajo su mirada y luego se enojó. Gritó, no la hagas parecer tan noble. Hizo estas cosas solo porque mi padre la salvó y no tuvo otra opción. Maldita sea. Me enoja mucho. Un caballero juzga por las acciones, no por los motivos. La joven ha hecho un buen trabajo. Betty es tan desagradecida. Las barcazas estaban llenas de regaños. Pero las comisuras de mis labios se levantaron. Entré pisando el último rayo del atardecer. Mi voz perezosa se metió en el viento. Ya que lo piensas. Podría retirarle todo el patrocinio a tu familia. En fin. Todos saben que soy una persona con fines de lucro. No me importa que me llamen desagradecida. Betty también era testaruda. Me miró fijamente y dijo con firmeza. Retírate entonces. ¿Crees que me importa? A ella no le importó. Pero a su madre y a su hermana sí. Cuando los dos oyeron esto, malas noticias, regresaron tan rápido como pudieron. Obligaron a Betty a presentarse ante mí y admitir su error. Arrodíllate y haz una reverencia a la joven para admitir tu error. Su madre tenía una expresión feroz y le retorció el brazo con fuerza. Gritando la orden, Betty se negó a obedecer. Levantó la cabeza con lágrimas en los ojos. Mamá. ¿No tienes agallas? Todos nacemos iguales. ¿Por qué deberíamos humillarnos ante ella? Solo porque es rica. La voz ronca de Betty denotaba reticencia. Me reí entre dientes. Así que ser rico es un error. Dije que no te obligaré. De ahora en adelante. Tu familia de 3 no tiene nada que ver conmigo. En cuanto al favor que me hizo tu padre, tendré que pagárselo en mi próxima vida. Betty se arriesgó. Bien. No podría pedir más. Antes de que terminara de hablar, su hermana, que había permanecido en silencio. De repente la atacó y le dio una patada en la rodilla. Señorita. Todo esto es su delirio. No tiene nada que ver con nosotros. La rodilla de Betty golpeó el suelo con fuerza. Y gritó con voz temblorosa. Hermana. Su hermana la abofeteó. Cállate. No nos deprimas a mí ni a mamá por tu culpa. Su madre también recuperó el sentido y asintió rápidamente. Es una ingrata. Pero siempre hemos recordado tu bondad. Betty estaba completamente atónita. Nunca imaginó que la familia en la que confiaba y en la que dependía la traicionaría. Pero la verdad era que, cuando se trataba de intereses, la gente solía tomar las decisiones más egoístas. Después de lidiar con el asunto de Betty, fui a ver a Damien. Bajo la tenue luz de la mañana, el adolescente sostenía un libro de texto de inglés y leía en voz baja.
La voz del adolescente era clara como un arroyo. Fluía silenciosamente en la niebla. Crujido. Pisé una rama seca a propósito. Estudiando con ahínco. Se dio la vuelta de repente y se levantó nervioso. Señorita Cecilia. La adolescente intentó actuar con calma. Pero su nervioso gesto de frotar las páginas del libro reveló su juventud. De repente tuve la intención de burlarme de él. Caminé hacia él pisando el rocío de la mañana. De repente mis dedos agarraron el cuello de su camisa blanca y lo empujaron contra la pared. Supe que ayer sacaste el primer puesto en el examen de matemáticas. Mi pulgar frotó la tela en su clavícula. Sentí que sus músculos se tensaban al instante. Las orejas del adolescente se pusieron rojas como si sangraran. Y sus pestañas temblaron al asentir. Su aliento turbio me golpeó el dorso de la mano. Bien hecho. Me acerqué a su ardiente lóbulo. Y mi aliento lo rozó suavemente. Recuerda. Tu gloria. Mis labios casi rozaron su oreja. Es mi gloria. Bajo la amenaza deliberadamente ambigua, su nuez de Adán rodó insoportablemente. Y el libro de texto cayó al suelo con un chasquido. Ayuda. Esto no es un sermón. Es coqueteo. La mano que dejó caer el libro de texto tiembla. Señorita Cecilia. Estrangúlalo con la corbata. Por favor. Las barcazas fueron demasiado explícitas. No soportaba mirarlos. Retiré la mirada con impotencia y volví al asunto. Mañana hay un banquete. ¿Me acompañarás? Era la fiesta del 20 cumpleaños de Elvis. La mayoría de las celebridades de la ciudad estaban invitadas. Si no iba, parecería demasiado singular. Aunque no me importaban sus opiniones. Cuando aparecí con Damien del brazo, inmediatamente provocó una risita. Señorita. Cecilia está con un chico pobre. Pensé que solo era un rumor. El maestro Yenge la ha estado persiguiendo durante tanto tiempo, pero no ha podido encontrarla. Pensé que la señorita Cecilia tenía estándares altos. Pero esto es todo. La gente hablaba. Y sus palabras estaban llenas de desprecio y burla hacia Damien. Esto calmó enormemente el resentimiento en el corazón de Elvis. Cecilia. Sostuvo una copa de champán y caminó hacia mí fingiendo elegancia. ¿Qué te parece ese proyecto? Elvis me invitó a participar. Señorita. No estoy de acuerdo. Es una trampa que Elvis le tendió a propósito. En la obra original. Tu familia se arruinó por culpa de este proyecto. Bajé mis largas pestañas para disimular el temblor de mis ojos. Cuando volví a levantar la vista, sonreí aún más. Lo siento. A mi prometido no le gusta que me acerque demasiado a los demás. El cuerpo de Damien se tensó al instante. Y sus orejas se pusieron rojas. Incluso su cuello estaba cubierto de una fina capa de rubor. El rostro de Elvis se ensombreció. Me estás rechazando por este pobre chico. Pobrecito. Acaricié suavemente la corbata de Damien y lo ayudé deliberadamente a alisar las arrugas inexistentes. Apuesto a que dentro de 3 años. Él te hará admirarlo. Así que deja atrás tus malos pensamientos. De lo contrario, te lo haré pagar. Levanté la vista y barrí toda la habitación. Mi mirada era como una cuchilla templada en hielo. Raspó poco a poco a quienes una vez pisotearon a Elvis. Todos agacharon la cabeza, avergonzados y asustados. Sus cuerpos temblaban. ¿Y Elvis? ¿Quién era el culpable? Tenía una expresión aún más fea. La mano que sostenía la copa de vino se tensó. Sus nudillos se pusieron azules por la fuerza. En el coche camino a casa. Damien mantuvo la cabeza gacha. Las luces de neón de la ventanilla del coche iluminaron su perfil, proyectando luces y sombras parpadeantes sobre sus labios apretados. Pensé que me culpaba por no castigar a quienes lo habían acosado. Rara vez suavizaba el tono y le explicaba. Hay rencores que hay que vengar con las propias manos para que sean verdaderamente satisfactorios. Sin embargo, el adolescente me interrumpió de repente. ¿Por qué eres tan bueno conmigo?
Levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con una luz tenaz. Era muy brillante. Casi me cegó. Nos miramos fijamente un rato. Y de repente me burlé. No te hagas ilusiones. Solo estoy invirtiendo en el futuro. Al oír esto, el adolescente bajó la mirada, decepcionado. Ah. La señorita está siendo hipócrita. No puedo creer que no te estés involucrando emocionalmente. Las barcazas se negaron a aceptarlo y desesperadamente buscaron excusas para que me sintiera atraído. Pero es tan simple. Durante el resto del viaje, Damien y yo no hablamos. Cuando estábamos a punto de salir del coche, levanté la mano para detenerlo. En lugar de darle vueltas a estas cosas inútiles, mejor piensa en cómo permanecer a mi lado más tiempo. Todo lo que necesitaba de principio a fin. Era Damien. ¿Quién podría ayudarme a convertirme en la persona más rica del mundo? No un tonto enamorado. En los días siguientes, Damien se entregó por completo a sus estudios. Casi hasta el punto de olvidarse de comer y dormir. El examen de admisión a la universidad llegó a la hora prevista. Lo llevé personalmente al lugar del examen. El coche se detuvo frente al lugar. Rodeado de estudiantes y padres ajetreados. El sol de principios de verano entraba por la ventanilla del coche y se posaba sobre su perfil tenso. Estaba a punto de salir del coche. De repente me agarró la mano. La palma le ardía. Señorita. Demostraré que tu elección no fue incorrecta. El adolescente alzó la vista. Y había fuego en sus ojos. Brillando intensamente. Mi corazón dio un vuelco. Como si me quemara esa temperatura. Aparté la mirada rápidamente y no me atreví a mirarlo directamente a los ojos abrasadores. Las yemas de mis dedos se curvaron ligeramente. Retiré la mano con fuerza. Tosiendo levemente. No me decepciones. Mi tono seguía siendo frío. Pero el final de mi frase reveló un atisbo de inestabilidad. Damien sonrió. Sus hermosas cejas y ojos se relajaron. No lo haré. Abrió la puerta del coche y salió. Sus pasos rápidos. Pero justo cuando dio un paso, de repente se giró y me llamó, Cecilia. ¿Qué? Instintivamente levanté la vista. Solo para verlo inclinarse de repente. Sus cálidos labios presionaron inesperadamente mi mejilla. Y entonces se apartó. Me quedé paralizada al instante. Mi mente se quedó en blanco. Solo el lugar que me había besado parecía quemado por chispas. El calor se extendió rápidamente. Incluso las puntas de mis orejas hormigueaban de calor. Ah. El envío de CPM por fin tiene momentos dulces. El cachorro tiene el valor de besar a la joven en secreto. No había duda. Damien se convirtió en el máximo anotador de ciencias de la provincia. Al final. Siguió mis pasos y eligió Harvard. El día que llegó la notificación de admisión, aproveché para anunciarle mi compromiso. En cuanto salió la noticia, el precio de las acciones se disparó. Mi padre me detuvo en el estudio y esperó que lo pensara con detenimiento. Cecilia. El matrimonio no es un negocio. Él lo vale. Ya lo dije. Si quieres conseguir algo siempre tienes que ofrecer las fichas correspondientes. Pero mis acciones enfurecieron a Elvis. La familia Elvis se ha aliado con otras 2 compañías para acercar y reprimir a nuestra familia. Mi padre se frotaba las sienes con dolor de cabeza. Nuestro proyecto portuario se ha suspendido. Y el nuevo sector energético ha sufrido una reducción maliciosa. Pero yo estaba tranquilo. Papá, no te preocupes. Esta obra acaba de llegar a la parte emocionante. Mi padre no comprendió el profundo significado de mis palabras y estaba a punto de preguntarme con más detalle. Pero entonces me giré y miré por el ventanal. En el jardín. Damien estaba apoyado en el jingo. Llamaba por teléfono. La esbelta figura del adolescente se extendía bajo el sol poniente. El viento vespertino levantó la esquina de su camisa blanca, dejando al descubierto su esbelta cintura. Como si hubiera percibido mi mirada.
De repente giró la cabeza e hizo un gesto de «está bien», a través del cristal. Tenía la perspectiva de un dios. Y con Damien a mi lado. ¿Cómo podía dejar que mi familia siguiera el mismo camino de la bancarrota y las deudas, como en la obra original? Llevaba mucho tiempo conspirando. Elvis pensó que había puesto a mi familia en una situación desesperada. No sabía que era solo una estrategia para atraer al enemigo. Y así fue. Las dos compañías se volvieron contra Elvis en un momento crucial. Elvis fue tomado por sorpresa. Recibió un duro golpe. Invirtió grandes sumas de dinero. Pero terminó con un resultado lamentable. En la gran pantalla de la bolsa de valores. El precio de las acciones de la familia Elvis se desplomó. Elvis no dejaba de llamarme. Hasta que las llamadas perdidas sumaron más de 99. Solo entonces me digné a responder. El grupo de tu familia está al borde del colapso. Y en lugar de encontrar la manera de salvarlo. Elvis. ¿Qué quieres acosándome constantemente? Cecilia. Eres una persona venenosa. Elvis rugió furioso. Su voz ronca al borde del colapso. Dejé el contrato de adquisición sobre el escritorio. Me incliné un poco hacia adelante y lo miré con desdén. Burlándome. Igualmente. Elvis. Ni se te ocurra decir que no querías tenderme una trampa. Los negocios son como un campo de batalla. Hay espadas silenciosas y sombras por todas partes. Si no fuera por el recordatorio de la barcaza la última vez, me habría hundido en el barro. En lugar de enfurecerse inútilmente, mejor piensen en cómo explicar el déficit de 3.000 millones a la junta directiva. El final de Elvis ya estaba condenado. El día que adquirí su empresa, le entregué el contrato a Damien. Es tuyo. En cuanto dije esto, las barcazas se volvieron locas. La señorita es generosa. Ella dio un grupo entero. Ah. Realmente quiero poseer el cuerpo del protagonista masculino. ¿Qué ha hecho para merecer esto? Damien estaba aún más abrumado por la sorpresa. Sus finos labios temblaban de emoción. Señorita. Destruí sus ilusiones. No me malinterpretes. Solo trabajas para mí. Aún así. Mi capacidad para reconocer el talento y la bondad de descubrir su potencial hicieron que Damien los recordara profundamente. Me lo pagaría con toda su vida. Pasaron algunos años. Y el reorganizado grupo familiar de Elvis fue dirigido brillantemente por Damien. Había crecido a una escala considerable. Las leyendas sobre él se extendían por todas partes. Los medios lo elogiaban como el padrino empresarial más joven. Tuvo el descaro de pedir dinero antes del compromiso oficial. ¿Quién sabe lo insaciable que será en el futuro? En medio de las ovaciones. De repente Damien se arrodilló y le ofreció una caja de terciopelo. Señorita, ¿tengo la cualificación para proponerle matrimonio? Dentro de la caja había un anillo de diamantes. Brillando con fuerza bajo la luz del sol. Lo reconocí como el diamante rosa que se vendió a un precio exorbitante en la reciente subasta. Pero todo el dinero que Damien había ganado a lo largo de los años había ido a parar a mi cuenta. Entrecerré los ojos ligeramente. ¿De dónde sacaste el dinero? Damien sonrió. ¿Recuerdas los primeros gastos que me diste? Los usé para algunas inversiones. Resultó que sin saberlo, este dragón enjaulado se había ido sin hacer mucho ruido. Le puse las cosas difíciles a propósito. ¿Y si digo que no? Entonces seguiré esperando hasta el día en que estés dispuesto a decir que sí. En el resplandor del sol poniente. El joven. Quien hacía tiempo que había perdido la juventud. Tenía ojos llenos de ternura y piedad. Resoplé 2 veces y extendí la mano con orgullo. Pónmelo. Felicidades. Es un final feliz. La joven finalmente encontró la felicidad. Más tarde Damien se convirtió en la persona más rica del mundo, como decían las barcazas. Y Betty fue encarcelada por vender secretos comerciales. Durante este periodo, Elvis intentó contraatacar. Pero Damien lo reprimió con fuerza. En cuanto a mí, claro. Puedo ser la esposa del hombre más rico con tranquilidad y seguir siendo la señorita Cecilia.
¿Quién hace temblar de miedo a la gente? Después de todo, la mejor manera de domar a un lobo es convertirse en una bestia más feroz que él. Fin.